evangelización. Me faltó un tilde acá, en la O. Ahí sí. La evangelización. Recordemos que estamos en la unidad número 2 y la unidad trata de que tenemos que comprender cuál fue el impacto que provocó la llegada de los españoles en América. Todo el proceso de colonización, el proceso de descubrimiento, entre otros. Hoy día vamos a comprender el proceso de evangelización de América. Miércoles 5 de agosto, y el concepto clave del día de hoy es la evangelización, ¿ya? Muchos quizás lo van a asociar a algunos otros conceptos, se van a imaginar algunas cosas, otros no conocen el concepto, pero lo importante es que hoy día debemos empezar con la definición de esa palabra. ¿Qué significa evangelización? Recordemos las normas de la clase, ya están establecidas hace bastante tiempo, así que solamente recordar que en historia las reglas son la participación. Sobre todo ustedes que tienen una buena participación a través del chat, pero sí la tienen, mantenerla siempre. ¿Ya? Hay personas que se han ido integrando y cabe recordarles entonces que estamos en la unidad 4, o sea, la unidad 2, en la clase 4 ya, y todavía estamos viendo la época moderna. El otro día alguien me habló con unas dudas con las fechas y estaba confundida porque no sabía si la época moderna, la época colonial estaba dentro de la época moderna. Ya, efectivamente, la época moderna todavía nosotros la estamos viendo. La época moderna, esto no lo anoten, pero si alguien tiene alguna duda lo puede hacer, ¿ya? La época moderna comienza con la llegada de los españoles a América y termina en 1789, ¿ya? La época moderna se vive en Europa. En Europa. Así lo establecen los historiadores. Toda esta época que se desarrolla entre ese rango de tiempo se vive en Europa, en países como Alemania, Francia, Italia, España, etc. ¿Ya? Sin embargo, acá en América no se vive la época moderna, sino que se vive una época que se llama la época de colonización, ¿ya? Y la época de colonización está dentro de la época moderna, no abarca de 1492 a 1789, sino más bien comienza alrededor, acá, después de haber terminado en 1492, alrededor de 1500, aproximadamente, 1550, hasta 1810, ¿ya? Si se dan cuenta, parte después que el inicio de la época moderna y termina después que el término de la época moderna. Por lo tanto, está dentro de esta época, pero tiene fechas diferenciadas, ¿ya? Si se dan cuenta, la época colonial dura hasta 1810 acá en América. Sin embargo, acá dice que la época moderna termina en 1789 en Europa. Por lo tanto, hay un desfase en épocas, pero siempre es el mismo contexto para que ustedes tengan claro. Porque hay personas que en la línea de tiempo me dijeron, profe, pero coloco hechos desde 1492 a 1789 porque eso es lo que dura la época moderna. No, lo que nosotros estamos viendo ahora efectivamente está dentro de la época moderna en gran parte, pero lo que estamos viendo ahora nosotros es la época colonial, 1550 a 1810, ya para que les quede claro. Ya no estamos viendo Europa, nosotros ya vimos Europa, lo que estamos viendo es Chile y América. ¿Ya? Eso, por favor, tenerlo claro, chiquillos. Nosotros la semana pasada teníamos una tarea. Dicha tarea era buscar el reemplazo de alguna institución colonial, pero en la actualidad de Chile, ¿cierto? O en América también podía ser. Necesito que me ayuden entonces a desarrollar la actividad. Por ejemplo, dijimos
que la figura del rey, ¿por quién podría ser representado hoy día 2020? Ya, por el presidente. Entonces, acá en el monarca español, aquí, en el monarca español podríamos colocar que hoy día acá en Chile no hay monarca, sin embargo la máxima autoridad del país es el presidente de la República. Bien, hoy en día, ¿quién podría ocupar el cargo de el Consejo de Indias? Dice que era una institución que asesoraba al rey y creaba leyes para toda América, convirtiéndose en el máximo tribunal de justicia. ¿Qué institución o qué lugar podría hoy día cumplir la labor del Consejo de Indias? Poder judicial. Ya. Poder judicial es quien está a cargo de la justicia, o sea, de revisar, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la aprobación, con la presentación de los proyectos de ley, con la discusión, etcétera. ¿Ya? Así que muy bien. Casa de contratación. Dice que es un organismo encargado de regular el monopolio comercial, o sea, está encargado de la economía, ¿ya? ¿Quién hoy en día está encargado de la economía del país? ¿Qué organismo? El comercio, las importaciones, la fiscalización, etcétera. ¿A quién podríamos adjudicarle esa actividad hoy en día? ¿Ministerio de Salud o no? Anda cerca. Sí, es un ministerio, pero no es el de salud precisamente. Ministerio de... no existe el Ministerio de Comercio, pero estamos todos muy cerca de la respuesta. Es un Ministerio de ministerio. no sé cómo se dice, pero eso es lo que dijo la frase. Ya, Economía. muy bien, Martín. Efectivamente, como dice el Martín y la José, hoy en día quien ocupa ese lugar es el Ministerio de Economía, ¿ya? Es el organismo que está encargado de todo lo que está asociado con la agenda económica, comercio, impuestos, pagos, entradas. Virrey, ¿quién podría ser, por ejemplo, un virrey hoy en día en Chile? Si es que alguien incluso averiguó el nombre de esa persona, estaría súper completo. Porque recordemos que hace un par de días hubo un cambio de gabinete y hoy en día hay otras personas en el gobierno. ¿Quién habrá sido hoy día una especie de virrey? Un vicepresidente, ¿cierto? Puede ser un vicepresidente, un jefe de gabinete, un vocero de gobierno o un ministro del Interior incluso. ¿Ya? Vamos a colocar un vicepresidente. Real Audiencia, máximo tribunal de justicia localizado en las principales ciudades de América. ¿Cuál sería un tribunal que hoy en día usted va a presentar alguna demanda para poder hacer justicia acá? Tribunal de Justicia, exacto, la palabra lo decía. ¿Ya? Tribunal de Justicia. Gobernadores y capitanes generales. ¿Quiénes son los funcionarios hoy en día de gobernar, por ejemplo, las regiones? ¿Quién sabe cómo se llaman? Máxima autoridad. Ya, los alcaldes son de las comunas. Tenemos los alcaldes y en las regiones tenemos a los... La semana pasada creo que lo mencioné. Los alcaldes, la máxima autoridad de una comuna. Nosotros tenemos a Daniel Jaue. Y el intendente es la máxima autoridad de una región. Entonces, intendente regional, ¿ya? Y por último, los cabildos. Son organismos que administran cada ciudad. Estuvieron conformados por 2 alcaldes y 6 regidores, y además otros funcionarios. La semana pasada dijimos que hoy en día las
¿Se acuerdan? ¿Todas las comunas la tienen? Trabaja el alcalde, bien, bien, Brigitte. La municipalidad. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, chiquillos, que efectivamente en la época colonial existían dos grupos de instituciones? Un grupo que funcionaba desde España y otro grupo que funcionaba desde América. Sin embargo, hoy en día podemos ver que todo lo que está en la pizarra sigue funcionando hoy, por supuesto con otros nombres, con otros cargos políticos, con otros desempeños, pero la gran diferencia, ¿dónde está? ¿Quién me puede decir dónde está la gran diferencia del ayer y el hoy? ¿A quién se le puede ocurrir? Todo esto está funcionando igual hoy en día, con otros nombres, quizá algunos han cambiado, pero hay una diferencia que debemos identificar. Ya, una diferencia en la forma en la que se gobernaba, pero ¿cuál forma, Martín? Ya, bien, la estrella igual agrega que para elegir alguno de ellos hay que votar, bien, pero hay otra diferencia sustancial muy importante. ¿Cuál es la gran diferencia de la época colonial y de la época actual? Ya, efectivamente hay una república, hay división del poder, pero ¿qué más? Me falta lo más importante. Andan cerca. Cerca, pero todavía no llegan. Está frente a sus ojos. Por ejemplo, hoy en día, si yo pido una audiencia con el presidente de la República, ¿tendría que ir a España o es acá en Chile? Ahí está la respuesta. Efectivamente, está asociado a la independencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros seguimos manteniendo esta división de cargos, de organismos, pero la clave está en que ya no hay dos grupos que funcionen desde España y de América, sino que todo este conjunto que vemos en la pizarra funcionan en Chile. Esa es la gran diferencia, chiquillos, ¿ya? Que el presidente está en Chile, que el Tribunal de Justicia, los alcaldes, vicepresidentes, intendentes, municipalidades, todo está acá. Por lo tanto, podemos inferir que somos una república independiente. No dependemos de instituciones ni organismos políticos que residan en otros países, como reflexión de la división de estos estamentos. Ya no están en España, sino que ahora todo funciona acá en nuestro país. Bien, eso es con respecto a la semana pasada. Recordemos que la semana pasada vimos la organización política y las instituciones u organismos políticos que funcionaban en la época colonial. Hoy día vamos a partir rápidamente con el título y se llama la evangelización indígena. Ya tal cual como decía el objetivo. Antes de revisar qué es la evangelización indígena, tenemos que detenernos en un concepto clave. El concepto clave es la evangelización. ¿Ya? Van a notar esta definición de concepto. ¿A alguien se le ocurre de dónde viene la palabra evangelización? ¿O alguien tiene alguna idea? ¿A qué se parece la palabra evangelización? Bien, se parece a la palabra evangelio. Evangelio, ¿cierto? O sea, si yo escucho la palabra evangelización, de inmediato pienso que es algo asociado a la religión. ¿Ya? Adán y Eva, evangelio, súper bien. Dice, se le llama evangelización al acto de predicar o compartir algunas de las enseñanzas presentes en los libros religiosos, como la Biblia, con el fin de dar a conocer la doctrina en zonas en donde no es practicada.
¿ya? Vamos a empezar a utilizar palabras nuevas, políticas, culturales, y doctrina es una palabra amiga que la vamos a manejar harto, y esta palabra significa ideas, ¿ya? Entonces, la evangelización, chiquillos, es enseñar, tiene que ver con enseñar, compartir, predicar, en este caso una religión. Esta religión está fundamentada en un libro sagrado. Ahora estamos hablando de la religión católica, por lo tanto el libro sagrado de la religión católica es la Biblia. Si hablamos de otras religiones como el Islam, por ejemplo, su libro sagrado no va a ser la Biblia, sino que va a ser el de ellos, que es el Corán. Distintas religiones tienen distintos tipos de evangelización, ¿ya? Ahora, la evangelización puede ser de distintas formas. Puede ser a través de la fuerza, puede ser a través de la educación, a través de la paz. Incluso de repente cuando uno está en la casa, golpean su puerta y ve a un grupo de testigos de Jehová que le están golpeando la puerta, o los mormones también lo hacen puerta a puerta, y ellos de alguna forma están predicando y están enseñando su evangelio. Sí o sí, de alguna forma quizás un poco más indirecta, están evangelizando. No de la forma que se hizo en esta época, pero también predican puerta a puerta lo que es su religión. Quieren contarle al mundo de qué se trata y enseñarles, ¿ya? La gran diferencia de esta época es que la evangelización se hizo gran parte a través de la fuerza. Así que anotamos eso, que es el concepto de evangelización. Y avanzamos. ¿En qué religión creían los indígenas en plena época de descubrimiento? Por ejemplo, tenemos acá en América viviendo a los aztecas, a los incas, a los mayas, entre otros pueblos más pequeños. ¿Qué religiones profesaban? ¿Profesaban la católica o tenían otro concepto de religión? ¿Por qué los españoles tuvieron que evangelizarlos? ¿Para qué? ¿Por qué no podían permitir que los indígenas siguieran creyendo en sus propias religiones? Ya, esas preguntas debemos hacernos. Los indígenas, los aborígenes que vivían en la época de 1500, 1400 acá en América, eran tribus y eran organizaciones politeístas. ¿Qué quiere decir? Que eran indígenas que creían en muchos dioses. Exacto, creían en muchos dioses. Y todos estos dioses, su orden cosmológico estaba asociado a la creencia de deidades que estaban relacionadas con la naturaleza. ¿Se acuerdan del dios Inti, de Viracocha, de la Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, la Pachamama, de una infinidad de dioses, pero siempre estaban asociados a fuerzas de la naturaleza, a la madre tierra, a la fuerza del sol, porque eran civilizaciones 100% que vivían desapegados de todo lo que los españoles traían, que era un mundo, valga la redundancia, era algo mundano, algo con otras creencias, ¿ya? Ellos tenían una conexión con la naturaleza, con la bondad, con lo austero, lo más simple. Por lo tanto, a los españoles no les servía mucho que los indígenas siguieran creyendo en sus dioses. Sin embargo, lo que ellos hacían era enseñarles la religión de ellos, en nombre de Dios. Eran politeístas y tenían sus propias religiones. Ahora, ¿cómo le voy a enseñar algo a alguien si hablamos en idiomas distintos? Usted ahí sí que se podría preguntar lo difícil que era. ¿Se acuerdan en la unidad pasada que vimos extractos de lecturas reales, fuentes directas,
que les leían a los indígenas, pero se las leían en español, y los indígenas hablaban en otro idioma, ¿ya? Hablaban en náhuatl, o no sé, en otro idioma, según las zonas en las cuales se encontraban, en donde ellos no manejaban el español. Imagínense, es como estar mostrándole una imagen a un ciego, haciéndole firmar un contrato a un ciego. ¿Cómo va a firmar si no puede leer lo que está firmando, ¿cierto? Por lo tanto, la evangelización también tuvo mucho de educación a través de la lengua española. ¿Ya? Así que una vez que anotamos esto, avanzamos a lo siguiente. Esto también te viene anotado en el cuaderno, chiquillos, y esto ya tiene que ver con la evangelización indígena. Dice que los monarcas españoles se habían comprometido con el papado a predicar el cristianismo. O sea, acá hay un compromiso de los reyes hacia los papas. Se comprometen a predicar el cristianismo y a procurar que la conversión de los pueblos conquistados sea hacia el cristianismo. Esta tarea involucró una gran tensión permanente para los intereses de los conquistadores, que no veían en el indígena un sujeto de evangelización, sino más bien ellos veían una mano de obra para poder explotar riquezas. Por otra parte, también estaba el interés de la Iglesia en asumir frecuentemente la defensa de los derechos de la protección de la población indígena, y a quienes consideraba criaturas de Dios y súbditos del rey. Junto a la evangelización, estos sacerdotes transmitirían también la cultura europea. Ellos fueron los primeros de ciencia que surgieron en América recientemente conquistada. Nos vamos a dar cuenta que acá surgen nombres como los jesuitas, nombres nuevos. Por ejemplo, acá dice algo importante: a la iglesia, a pesar de que ellos tenían un gran compromiso con los reyes, y los reyes con ellos, la iglesia igual reconoció a los indígenas como criaturas de Dios. Por lo tanto, la iglesia igual de alguna forma como que se dividió en dos. Estaba a favor de la evangelización por parte de los españoles, pero además se empieza a dar cuenta que los indígenas también son criaturas de Dios. Por lo tanto, esta población contaba con derechos, y uno de esos derechos era el derecho a la protección. Y acá surge uno de los curas más importantes, que yo les mencioné también en la unidad pasada, que es Fray Bartolomé de las Casas, ¿ya? Que es muy importante porque él comienza con la defensa de los derechos indígenas. Comienza a ver que los torturaban, que las mujeres las violaban, que los quemaban, y que eran simplemente una mano de obra y tratados como animales. Por lo tanto, acá comienza a intervenir la Iglesia Católica ya, pero de una forma más como defensa. Así que anotamos esto. Sería importante subrayar lo que yo le voy a colocar acá. Entonces, para ir resumiendo, la evangelización, aparte de transmitir la religión de los españoles, ya que era el cristianismo, además cumple una función para ellos educadora, porque también es capaz de transmitir cultura, ya transmite el idioma, como dijimos, transmite costumbres. Por ejemplo, si yo estoy evangelizando a un territorio indígena allá en el norte, le estoy traspasando también una creencia, una tradición de una fiesta, la fiesta de la tirana, por ejemplo. También es producto del sincretismo, la unión con los indígenas y los españoles. O la fiesta, las procesiones religiosas de algunas vírgenes o algunos santos, etc.
Ya, ahí vamos a ir viendo más adelante. Ya, chiquillos, una vez anotado esto, igual recuerden que yo les envío los PPTs para que los tengan, así que si no alcanzan a anotar, igual los van a tener. Una vez anotado esto, les quiero comentar. Es un Word de 2 páginas, ¿ya? Es una lectura que deben hacer, que trata sobre la evangelización indígena, y de esta lectura vamos a hacer una actividad que vamos a revisar el día de mañana. Antes de ello, vamos a irnos al libro ahora para hacer la actividad en clases. No, antes de la actividad... Escuche. Voy a compartir la pantalla. Compartir. Acá está. Ya. Antes de hacer la actividad de la clase y comentarles lo que vamos a hacer con el archivo, vamos a ver un video cortito de no más de 4 minutos para que pongan atención. Ya, antes que todo necesito que me confirmen si ven la pantalla de YouTube. ¿Se ve? Sí, profe. Ya, bacán. Se ve, pongamos atención porque este videíto, más el archivo que les voy a mandar, les va a servir para hacer la actividad para mañana. ¿Ya? Igual les voy a mandar el link. Pongamos atención. Desde el comienzo de la conquista de América por parte de los españoles, el sistema educativo estaba basado principalmente en la religión. Tanto así que en muchos de los casos se confunde el concepto de educación. Esto no era más que un medio para obtener ganancias de esta empresa. La educación no tenía un fin en sí mismo, sino que era más bien una instrucción enfocada en 2 grandes objetivos. El primero, otorgar certificación de nobleza a las élites y entregarles herramientas para gobernar. Y el segundo y más deplorable, estaba dirigido a los indígenas, que tenía como fin la sumisión, para que este pueblo conquistara asignarse, pues su recompensa la obtendrían en el reino de Dios. Este discurso fue clave para mantener este sistema por toda la colonia. Para entender mejor el fenómeno de conquista y colonización española, debemos comprender por qué la relación de la Iglesia y el Estado era tan afiatada, llegando incluso a confundir sus autoridades. Esto se fundamenta en que la identidad española tiene sus raíces en el apoyo que le dio la religión para unificar y expulsar a... Esto se desprende que la Iglesia tuviera un gran poder en sus colonias españolas. Tanto fue el poder que llegó a acaparar las órdenes religiosas como la de los jesuitas, que en el año 1767 el rey Carlos III los expulsó del reino. Surgió el primer quiebre de la relación entre el Estado y la Iglesia. Durante el proceso en que la Iglesia estaba a cargo de la educación, las mujeres tenían un acceso restringido a ella. Domésticas y el catecismo. Se les imponía la religión, cuyas normas morales se traducían en que la mujer debía ser pura, sumisa y debía profesar una estricta obediencia a las normas sociales establecidas. El único derecho que poseía era el matrimonio. A diferencia de lo que se podría pensar, la educación no cumplió un rol preponderante en el proceso de emancipación de Chile, ya que la educación en este periodo era controlada por la Iglesia, y pese a que las ideas de Ilustración hablaban de educar al pueblo, esto no se llevó a cabo hasta bien entrada la República. Los verdaderos gestores de la emancipación chilena fueron los dirigentes de la élite criolla, quienes tuvieron la posibilidad de viajar al extranjero a interiorizarse respecto de las ideas de la Ilustración. De esta manera importaron el ideario de la Ilustración a nuestro país. En la misma época, la Iglesia y los eclesiásticos apoyaban a la corona, mientras que los sacerdotes y los demás fieles apoyaban a los patriotas. Producto del clima separatista que sembró las reformas borbónicas, sumado a los efectos de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos,
crearon el clima perfecto para que la élite criolla se organizara y produjera los movimientos revolucionarios de emancipación. Ya, chiquillos, más adelante igual habla después de la emancipación y de la independencia, así que lo vamos a dejar hasta acá. Les voy a hacer una pregunta de reflexión y creo que la pregunta atiende a lo más importante y lo más medular del video, ¿ya? ¿Para qué los españoles querían evangelizar a los indígenas? ¿Cuál era el objetivo principal de la evangelización? Aparte de transmitir su religión, eso ya lo sabemos. Hubo un motivo en particular que fue mencionado en el video. ¿Para qué se evangelizaba a los indígenas? Ya, bien, la estrella se acercó bastante a la respuesta. La evangelización de los indígenas principalmente apostó a que los indígenas empezaran a creer en la Iglesia Católica, ¿cierto? Y cuando ellos los sometieran y abusaran constantemente, los obligaran a los trabajos forzosos y todo eso, ellos creyeran y dijeran que no importa, porque algún día vamos a ir al paraíso y vamos a tener la recompensa de Dios. La Brigitte justamente lo complementó. Su recompensa era el cielo. Se dan cuenta que trataron de meterle una idea en la cabeza de resignación, casi, usted hoy día lo escucha, casi, pero sin ningún tipo de sentido. Pero en esa época la religión era tan importante que incluso dicen que las autoridades políticas se confundían con la iglesia porque la política y la iglesia era casi solo una, ¿ya? Por lo tanto, los españoles querían evangelizar a los indígenas para que los indígenas creyeran que este trabajo y este sacrificio que estaban haciendo era para Dios, ¿ya? Era en honor a Dios y su recompensa final era estar en el cielo y en el paraíso con Él. Por lo tanto, no tiene una respuesta científica, sino más bien una respuesta asociada a las que vamos a alcanzar, pero al menos se las voy a dejar. Es en nuestro libro, ¿ya? Y es en la página 77. Acá, página 76 y 77, ¿ya? Dice el proceso de evangelización en América. Otro elemento que formó parte del proceso de... ¿No se ve? ¿No se ve el libro? No, no se ve. ¿Y ahora se ve? Sí, ahora sí. Todavía no. Ahora sí. Ya, bacán. Página 76 y 77, dice lección 1, el proceso de evangelización en América. Otro elemento que formó parte del proceso de colonización americana fue la evangelización, junto con la dominación por las armas. Los monarcas españoles católica. Por lo tanto, promovieron también una conquista espiritual. Para extender el cristianismo en América, la monarquía española asumió tareas propias de la Iglesia Católica, como la construcción de templos, construyeron iglesias, organizaron sacerdotes y cobraron también el diezmo, que eran cobros como bastante parecidos a lo que vimos en la unidad pasada, ¿se acuerdan con Martín Lutero y todo eso? Y además se instalaron nuevos misioneros y órdenes religiosos, los jesuitas, que eran agrupaciones religiosas que empiezan a llegar acá a América, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en la casa o ya para el día de mañana, lo podemos revisar en clase, es que vamos a leer estos pequeños textos, el A, el B y el C, y luego vamos a bajar a la página siguiente, que es la 77, acá. Ya, vamos a leer el texto A, B y C, vamos a bajar luego a la 77 y vamos a responder estas preguntas, ¿ya? Ahora, importante que
Por ejemplo, dice acá, según Blas Valera, ¿qué estrategias utilizaron en la evangelización, del Perú? Tenemos que buscar acá en el texto quién habla de la evangelización del Perú. Y encontramos acá Blas Valera, que es un escritor que nos aporta con este texto que vamos a leer ahora para ver de qué se trata, ¿ya? Dice, cierta manera ha habido en Perú de cristianizar a los naturales. La primera fue por la fuerza y con la violencia, sin que prediese la catequización ni enseñanza ninguna como sucedió en Puna o en Tumbes, Cajamarca, Pachacamec, Lima y otros lugares, cuando los predicadores eran soldados y los bautizadores idiotas. Los bautizados traídos en collera y en cadena, o atados o hechos una sarta de ellos, o a manadas, con apercibimiento que sin espadas y arcabuces. De estos que así fueron bautizados, todos cuanto lo primero no recibieron gracia del bautismo. Chiquillos, este texto habla de cómo se evangelizaba a las personas específicamente en Perú, ¿ya? Debe leer este texto y debe responder las preguntas de abajo de la página 77. Recordemos que una de las primeras cosas que ellos hacían para evangelizar a los indígenas era bautizarlos en nombre de la religión católica, ¿ya? Entonces, va a leer eso y va a responder, me va a responder estas preguntas. La 1, la 2 y la 3. Solamente estas 3. Ya para que anoten el cuadernito, desarrollo de la página 76 y 77, pero solo quiero que me respondan la 1, la 2 y la 3. La 1, la 2 y la 3. La responden en el cuaderno y mañana la vamos a compartir como siempre al inicio de la clase. ¿Ya, chiquillos? Y para finalizar lo de hoy, como les comentaba, yo al tiro, bueno, igual voy a seguir en clase, pero enseguida le voy a enviar a la Brigitte un texto que es de Word, pero solamente son 2 páginas. Entonces la actividad consta de lo siguiente. Va a leer el siguiente documento y va a escribir un resumen de 10 líneas. Yo puse líneas, pero me faltó la A, de 10 líneas. ¿Qué debo hacer en ese resumen de 10 líneas? Explicar de qué se trata el texto, o qué aprendí, o qué temas abordaron, etc. ¿Ya? ¿Cuál es el texto? Es el siguiente, se los voy a mostrar. Por mientras vayan anotando. Ay, no lo encuentro. Paciencia. Acá está. Ahora sí. ¿Se ve, chiquillos, en la pantalla? ¿Me confirman? Sí, ya, bacán. Este documento entonces se los voy a mandar. Como les digo, es de 2 páginas. Ya, por los 2 lados obviamente le va a salir 4 planas. Es de 2 páginas y habla sobre el proceso de evangelización. ¿Ya? Ahora, debe leerlo, debe ir sacando algún resumen, extrayendo ideas principales, sobre todo fijarse lo que está en negrita, porque son ideas claves, ir anotando en otra hojita lo que usted va entendiendo o ir haciendo un resumen general. ¿Ya? Por ejemplo, habla de la figura de los jesuitas, porque fueron tan importantes, habla de las fechas importantes, habla de la compañía de Jesús, como les dije, y usted va leyendo, va sacando ideas principales, si tiene alguna duda o comentario también lo anota. Esto no me lo tienen que enviar al correo, esto lo voy a revisar mañana en clases, por lo tanto,
Mañana voy a ir activando los micrófonos para que uno a uno ustedes me vayan leyendo su resumen, ¿ya? Y la clase de mañana va a ser construida en base a esta actividad. Así que se lo voy a enviar a la Brigitte, ¿ya? Lo antes posible para que usted lo pueda leer hoy día. Chiquillos, es una lectura de 2 páginas, o sea, no se van a demorar más de 10 minutos. Y el resumen que les pido es de 10 líneas, o sea, si usted quiere hacer 20 líneas o más, lo puede hacer, ¿ya? Si bien es para mañana, es poco tiempo, pero es algo súper corto. Lo puede complementar también con lo que vimos hoy día en clases, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos, por ahora. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No ninguna? Ya, si es que alguien llegase a tener alguna duda, por favor, a través del correo o a través de la Brigitte, yo voy a estar pendiente para que podamos resolverlo y poder ayudar, ¿ya? Así que esto sería, chiquillos, yo me despido y tío Osvaldo, llegamos hasta acá. Así que nos vemos mañana, ¿ya? Cualquier cosita me avisan. Ya, profe, que esté bien.